¿qué pensamos, qué creemos que ha hecho Dios por la humanidad? Es una pregunta compleja. Sin embargo, podemos responderla de la siguiente manera, por lo menos desde la perspectiva de nosotros los cristianos, los católicos cristianos. O sea, los cristianos universales, que seguimos la fe apostólica, que estamos unidos, porque Cristo nos mandó a estar unidos, en la figura del Papa, pero unidos. Y que definitivamente aspiramos a la santidad y hacia allá caminamos con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, según esta Santa Iglesia, Dios es un ser absolutamente amoroso, misericordioso, justo, clemente, compasivo, que para amar a la humanidad o por amor a la humanidad se ha manifestado a nosotros. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Pero aunque suena bastante bonito y lo creemos por fe y si lo creemos llegaremos a ser santos plenamente sin ningún problema, a pesar de eso hace falta darle algo de diálogo a esta creencia, algo de diálogo con la cultura actual. Eso es lo que intentaré hacer en los próximos minuticos. Bien, resulta que mm, la humanidad, la humanidad tiene en sí una condición que podríamos llamar genética, aunque no creo que sea genética, no creo que eso tenga que ver con los genes. Pero la humanidad tiene en sí, dentro de sí, algo que la estimula, la anima, por decirlo así, la somete a un deseo de trascendencia, a una ansia de encontrar aquello que la trasciende. Eso lo hemos podido llamar espiritualidad a lo largo de nuestra historia intelectual. Seguramente se habrá llamado espiritualidad siempre, no lo sé. O es decir, una palabra que signifique eso en los idiomas que han existido. Entonces, ese deseo por conocer lo trascendente es algo que está implantado en el ser humano y que muestra y que demuestra que somos criaturas, es decir, somos creados por un ser trascendente, por Dios. Es importante entender que hemos llamado Dios a aquello que está por fuera del tiempo, por fuera del espacio, que es origen de todo y del cual dependemos. En otras palabras, hemos llamado Dios a aquello que da sentido a nuestra vida. Incluso podríamos irnos a la raíz de la palabra Dios. Bueno, según Wikipedia, pero también según otros diccionarios, un poco más académicos, por decirlo así. Según varios diccionarios, la palabra Dios es un término que proviene de la palabra Zeus, que en realidad era el nombre propio de un dios griego. Es obvio porque nuestra cultura en lengua castellana proviene de muchas raíces griegas y de muchas raíces latinas. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que la palabra Dios proviene de la palabra Zeus, pero antes de la palabra Zeus, esta palabra en griego se ha formado de otra palabra que no recuerdo cómo es su pronunciación. De hecho, no sé si alguien sepa cómo se pronunciaba, pero es una palabra indoeuropea, es decir, una palabra común en todas las lenguas no, en la mayoría de las lenguas que van entre Europa y la India, que es una zona cultural de la antigüedad. Ahora, esas lenguas tienen en común una raíz con la cual se construye la palabra Zeus. Esa raíz, seguramente los antropólogos y los lingüistas han descubierto el significado a partir de la comparación de las lenguas actuales de esa zona y de las lenguas muertas que todavía se conocen o se preservan de manera escrita. Y en la comparación se denota que la palabra de la cual proviene Zeus es una palabra que significa destello, a ver si recuerdo bien, significa como luz, como deslumbre, como... mm, bueno, es algo que tiene mucho que ver con la palabra trueno y que es como una de las características del dios Zeus, de los griegos. Entonces, digamos, un destello de luz, una cosa que ilumina mucho. Eso es la palabra Zeus.
Y la palabra Dios es aquella que hace referencia a lo que pertenece a Zeus. Podríamos decir, ¿qué es lo que pertenece a Zeus? Pues sus poderes. ¿Qué le pertenece a Zeus? El hecho de ser el rey de los dioses. Entonces a Zeus pertenece el trono de los dioses. Eso es lo que significa la palabra Dios. La palabra Dios es aquello que pertenece, aquello que está por encima de los dioses. Podríamos entenderla de esa manera y sería muy cristiana, muy judía, incluso una comprensión muy judía. Porque resulta que la palabra Dios fue adaptada por los judíos de la diáspora. Esos que ya no vivían en Israel, que no conservaban, no siempre, la mayor parte de las veces no conservaban su lengua hebrea y por lo tanto se comunicaban en griego, que era la lengua, y a partir del siglo III a.C. y con mucha seguridad hasta el siglo III o IV después de Cristo, fue la lengua hablada en el comercio, en las comunicaciones interculturales de esa zona que luego correspondería a la parte oriental del Imperio Romano. Hoy en día, allí en esa zona donde antes el griego era popular, incluiríamos inclusive, perdón por la redundancia, a España y Portugal. Pero principalmente la zona que hablaba mucho griego era lo que hoy en día es la Europa de los Balcanes, países como Bulgaria, los países de la antigua Yugoslavia, Albania, Grecia obviamente, Turquía, que ya es en Asia, en Siria. Seguramente ese idioma se conservaba como una lengua de comercio en el imperio persa, sasánida creo, que ya correspondería al imperio sasánida, y con mucha seguridad en todas las orillas del Mar Negro, y en Egipto también, en el norte de África en general. Así que ese era el idioma que utilizaban, por lo tanto ellos necesitaban una palabra en ese idioma que les remitiera a la idea hebrea de Dios, ¿sí? No porque Dios sea una idea, sino porque es la manera de comprender a Dios desde el punto de vista hebreo. Entonces ellos fueron los que introdujeron, o más bien utilizaron ese concepto primero, el concepto de Dios, que va a quedar también para los cristianos que heredan la fe judía en la diáspora, que son los cristianos convertidos en primer lugar por San Pablo, en sus misiones. Bueno, ese es el concepto de Dios, el concepto que significa aquello que le pertenece a Zeus y que para nosotros va a significar con el tiempo, con el cambio cultural, va a significar el ser que está por encima, el ser que está por encima de todo lo creado, o sea, el único y verdadero Dios. Muy bien, eso desde un análisis como histórico y etimológico, ¿cierto? Ahora, resulta que Dios, entonces, ¿cómo es que se ha relacionado con la humanidad? De la siguiente manera. En primer lugar, puso en nuestros corazones el deseo de verdad. De ahí el surgimiento de las ciencias y de la filosofía, en primer lugar. Entonces el deseo de verdad nos lleva a desear conocer eso que está más allá de nuestra simple racionalidad, lo cual va a motivar a partir de la razón o a partir del mito, en muchas épocas de la historia humana, va a motivar el deseo de conocer aquello que nos trasciende, que se va a ver traducido dentro de las concepciones religiosas y espirituales en el deseo humano por llegar, por acercarse, por volverse a unir a Dios. Y ese volver a unirse es lo que se va a llamar después religarse. De ahí proviene la palabra religión, aquella estructura que intenta volvernos a unir, a ligar, volver a ligarnos al Ser Supremo. Por ahora lo dejaríamos hasta ahí. Lo que Dios ha hecho, o la relación que Dios ha hecho con toda la humanidad a lo largo de la historia, es el mostrarles un camino, pero de manera tan libre que cada humano decidió cómo era ese camino. El camino es volver a Dios, claro, pero
Pero ¿cómo es el camino? Algunos seguramente asfaltado, otros en tierra, otros con barandas, en fin. Cada cultura construyó un camino diferente que le intenta llevar hasta Dios. Bueno, hay un problema, un pequeñito problema. Según la concepción católica, en general de todos los cristianos, supongo y espero que así sea, hubo un ser que se rebeló contra Dios y que deseaba para su bando miles y miles de seres, ángeles y humanos. Entonces ese ser también se aprovechó de esos caminos que el ser humano intentó construir y colocó dentro de esos caminos unos desvíos hacia él, hacia el mal. Entonces, Dios, que es absoluta bondad, permitió la libertad, porque la libertad es buena. Pero dentro de la libertad hay una opción que nos lleva a evadir a Dios, llegar al mal. Bueno, retomando un poco, diríamos que Dios se ha manifestado a la humanidad, que se ha manifestado de dos maneras. Una, sí, para aclarar un poco eso, toca aclararlo. Una manera es que Dios nos ha colocado en nosotros, más que lo haya colocado adrede, es algo que es natural dentro de su creación. Si Él nos crea, nosotros en el fondo sentimos que debemos reconocerlo a Él y ese es el deseo de trascendencia. Que no estamos completos si no estamos agarrados de aquel del que dependemos. Pero es un deseo, no es algo racionalizado. Entre otras cosas porque cuando inició ese deseo en el ser humano, que es desde el principio, ¿sí? Desde que, si habláramos de la teoría de la evolución, entonces desde aquel momento en el que pasamos de homínidos, o más bien que pasamos de ese primate que nos originó, a comenzar a ser el ser humano como tal vez Homo sapiens o las especies anteriores a este. Desde ese primer instante en que somos realmente seres humanos, allí comenzó nuestro deseo de trascender. Y la otra manera como Dios se ha manifestado a nosotros o se ha relacionado con nosotros es mostrándose en su creación. Entonces Él nos envía la bendición de que el sol sale siempre y nos alumbra y que nos permite leerlo para entender cuáles son los ciclos de la agricultura y los ciclos de la ganadería en el caso de algunas especies. Por lo tanto, Dios se ha manifestado de muchas maneras en su creación. Dentro de esta segunda manera de manifestarse Dios, debemos aceptar que Dios también se ha manifestado de una manera un poco más explícita. Podríamos pensar en aquellos seres humanos que han descubierto ciertos caminos de bondad que los acercan a Dios. Ciertos caminos de bondad podríamos estar pensando en el amor por la creación, en este caso deberíamos decir el amor por la naturaleza, que tienen muchos dentro de algunas religiosidades de la India. No recuerdo ahorita cuál es esa religión de la India, que no es tan mayoritaria, es más bien pequeña, que respeta la vida de cualquier ser. Tiene algo de budismo, pero no es propiamente el budismo. Esa religiosidad, por ejemplo, china, que rinde tributo, más que tributo, que no es la frase que quería utilizar, no rinde tributo, más bien debería decir que rinde homenaje, que recuerda con cariño a los antepasados. Pues en sí mismo eso es bueno. Y ahorita diré qué es el problema. Si en sí mismo el recordar a nuestros antepasados con cariño es bueno, en sí mismo el hecho de respetar a la naturaleza es bueno, respetar toda vida es buenísimo. El buscar la tranquilidad que buscan los budistas es buenísimo. El estar completamente sometido a Dios como los musulmanes es excelente, ¿sí? Entonces Dios se ha manifestado en muchas religiosidades, o más bien se ha manifestado a muchas personas de los cuales han surgido religiosidades. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, que en esas religiosidades también se ha manifestado otro ser, del que hablábamos hace un rato, ese ser contrario a Dios que se ha revelado y que en su libertad ha deseado crear su propio reino, el reino del mal, poder decirlo de esa manera.
un reino que contradice a Dios, que es la absoluta bondad. Entonces, ese ser ha llevado a esas personas que han visto destellos de la luz bondadosa y misericordiosa de Dios, han visto esos destellos, pero en su desarrollo racional, mítico, o como lo queramos ver, en ese desarrollo se han infiltrado mensajes de aquel adversario. Por lo tanto, esas religiosidades tienen un mensaje. En primer lugar, es imperfecto porque solo fue un destello de la manifestación de Dios. Y en segundo lugar, está impuro porque allí hay ideas o mensajes que nos llevan a otro ser. Es el caso de las religiones antiguas, en los cuales se adoraba al sol en vez de adorar al creador del sol, por decirlo así. Está bien que rindamos homenaje a ese astro que nos ilumina y agradezcamos su calor, ¿cierto? Pero no está bien que agradezcamos ese calor por el hecho de ser él el sol y que creamos que es el ser del cual depende toda nuestra existencia. Porque ese sol sin Dios tampoco existiría. Entonces, en últimas, nuestra adoración y mayor homenaje es hacia Dios, no hacia lo que Él creó. Hasta allí dejaríamos esta reflexión. Es una reflexión que nos quiere invitar a entender que Dios se ha manifestado en toda la humanidad y que lo que hay en la humanidad hay que discernirlo, pero no todo es malo ni todo es satánico. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Que tengan un excelente día.